y después en que la ciudadanía se reúna en algo que vamos a ver cómo se hace, pero que empiece a decir qué le gustaría de una nueva constitución, eso es un escenario distinto. Y agrego otra cosa, las encuestas, y varias de ahora último, de distintos sectores políticos, marcan una cantidad importante y muy mayoritaria de personas que dicen que sí quieren una nueva constitución, e incluso más de un 50% que le gusta la idea de una asamblea constituyente. Con eso sobre la mesa, ¿hay una presión distinta para el Parlamento? Y hablo del de ahora. Bueno, ese diría yo, es la razón por la cual yo tengo cierto escepticismo. No soy completamente escéptico, porque bueno, en algún momento va a ser evidente que hay una demanda por transformación, hay una demanda por tener un sistema político en que quienes participan políticamente, quienes actúan, sean responsables de lo que hacen, que si un gobierno gana con un proyecto que implica A, B y C, bueno, que en principio pueda hacer A, B y C, y entonces al final de ese gobierno le podamos cobrar la cuenta y decirle, usted prometió A, B y C, ¿por qué no lo hizo? Y entonces no, es que para hacer A, B y C necesitaba los votos de la oposición. Esa no es una manera política normal. Está bien, hay ciertas cosas especialmente importantes para las cuales se puede eventualmente justificar que sea necesario acuerdos de ese tipo, pero para las decisiones normales, para las decisiones sobre cómo debe ser el sistema educacional, cómo se organiza la salud, la seguridad social, esas son en todas partes decisiones que, si no se pueden adoptar después de discusión pública y decisión por mayoría en sede legislativa, entonces tenemos un sistema que no nos permite bueno, discutir y decidir como ciudadanos cómo queremos que sean las cosas. Perdón, el empate permanente, sí, que es lo que hemos vivido desde que se recuperó la democracia. Creo que ha sido esa análisis. Y fíjate, pero es que el empate permanente no es gratis. Tiene brutales consecuencias deslegitimatorias. Por ejemplo, mañana se va a votar el fiscal. Sí, sí. Para que se apruebe, para que se nombre un fiscal nacional, es necesario que todos se pongan de acuerdo. 2/3 en el fondo equivale a todos. O sea, va a quedar algunos que van a votar en contra, pero políticamente todos. Entonces, después supongamos, con esto yo no estoy haciendo ninguna predicción sobre el señor Abbott, pero supongamos, teoricemos, supongamos que resulta ser una pésima designación. Y entonces nosotros los ciudadanos queremos decir, vamos a querer cobrar responsabilidad. Y vamos a decir, ¿quién es el que es responsable por haber puesto a este señor? Y la respuesta va a ser algo así como fuente ovejuna de la clase política, ¿no? Todos fuimos, y entonces todos somos responsables, o sea, nadie es responsable, nadie responde. Y entonces, ¿a quién le pasamos la cuenta? A todos. O sea, son todos unos, y ahí viene el adjetivo que uno prefiera, ¿no? Unos más de grueso calibre, otros menos. Pero un sistema que está constantemente empatado es un sistema en que no podemos, como ciudadanos, tener decisión importante en cómo vivimos. Y entonces hay una demanda transformadora respecto de la educación que anda dando vueltas desde 2011 y todavía no ha encontrado cómo manifestarse, por un lado. Y por otro lado, es un sistema que crea una cultura política de la irresponsabilidad. Nadie se hace responsable por nada, porque siempre la respuesta es, esto fue fruto de un gran acuerdo. Fernando, quiero volver un poquito atrás respecto a si la presidenta Bachelet tenía otra opción. A propósito de buscar esta fórmula de decirle al actual Congreso que agregue esta parte de, lo voy a decir bien en sencillo, que agregue una parte más de la Constitución actual, un capítulo más, un capítulo más, para permitir lo que viene después. Y que esto tiene que ser, claro, por ese quórum, 2/3. ¿Tenía alguna posibilidad de hacerlo de otra manera? Y digo que no vaya a terminar esto en el Tribunal Constitucional. A esta altura yo no sé, porque lo que uno pensaría que es obvio, resulta que es cualquier cosa menos obvio. A ver, perdón, pero aquí pregunto, ¿qué dice formalmente la ley? No, es el punto, eso no importa. Ya. Porque el año pasado, o el año antepasado, yo decía, interpretando correctamente las reglas de la Constitución, se puede hacer un plebiscito en ciertas condiciones sin necesidad de reforma. Sin darme un argumento, me dijeron, eso es un resquicio, es un atajo, es una avivada, es una pillería, etcétera. Ese era el rango de argumentos que yo recibí. ¿Por qué? Porque hay una regla en la Constitución que dice que solo se puede convocar a plebiscitos y elecciones en los casos expresamente previstos en la Constitución. Ya. Yo creo que esa regla es susceptible de interpretación, pero dejemos esa cuestión de lado. Entonces digamos, ya, está bien. Esta regla es el artículo 15.
Efectivamente, el artículo 15 dice eso. Entonces, si el problema es el artículo 15, entonces cambiemos donde el artículo 15 dice solo se puede convocar a plebiscitos en los casos expresamente previstos en la Constitución y que diga solo se puede convocar a plebiscitos en los casos en que previstos en la Constitución y en la ley. Y entonces el legislador podrá, si lo tiene a bien, decidir que puede haber un plebiscito constitucional. Ahora, si uno se pregunta cómo se modifica el artículo 15, el artículo 127 da la respuesta. El artículo 127 precisamente dice que el capítulo 2, por eso es importante los capítulos, el capítulo 2 se modifica con 3/5 de los votos. Y el capítulo 2 tiene la peculiaridad de estar entre el primero y el tercero, ¿no? Y el artículo 15 tiene la peculiaridad de estar dentro del capítulo 2. Eso todo está escrito en el texto con letras. No hay nada de... Perdón, entonces, ¿por qué se interpreta de manera distinta? ¿Por qué dicen no, porque es que no dice exactamente esto? No, si dice exactamente esto. Bueno, pero ¿por qué se interpreta entonces que no se puede hacer? No he escuchado un argumento. Hasta el momento solo he escuchado descalificaciones, partiendo por el ministro del Interior, que dice, eso es un atajo raro. ¿De dónde? Algún otro profesor en otro programa de televisión me dijo, eso sería un golpe de Estado. ¿Golpe de Estado? Todo eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Lo único que uno debería decir es, si la Constitución dice que ese capítulo se modifica de cierta forma, bueno, esa será la forma, pues. Pero yo creo que aquí lo que ha pasado es una cuestión bien interesante y que debería hacernos pensar. Porque el problema constitucional es que la Constitución es neutralizadora, ¿no? Que no se puede hacer nada que sea realmente transformador, que no se puede transformar el sistema de salud, no se puede transformar el sistema de seguridad, se puede perfeccionar. Está como cerrada sobre sí misma. Exactamente, se puede perfeccionar, pero no se puede cambiar la lógica del sistema. ¿Sí? No podemos simplemente como ciudadanos pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema de reparto. Eso está excluido por la Constitución. No podemos tener un sistema de salud pública que sea realmente vigoroso, tenemos que tener este sistema mixto. Todas opciones que no son en sí mismas inaceptables. Yo tengo mi opinión, otros tendrán su opinión, pero son todas opciones que deberían estar dentro del juego democrático, tener o no tener. Entonces, el problema constitucional es que no se puede. La manera en que Chile quedó organizado en cuanto a las características centrales después de la dictadura es una manera que no se puede cambiar. Es decir, no se puede cambiar sin tener el voto concurrente de quienes defienden esa manera, que pueden entonces vetar. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque hay ciertas reglas que establecen que ciertos quórums, que el Tribunal Constitucional, etc. Pero yo creo que ya estamos, 25 años después, en una situación mucho más grave. Porque ya el problema no es que la neutralización esté en esas reglas que exigen 4/7 o 3/5, etc. La neutralización se transformó en la cultura política chilena, sobre todo en la clase política. Entonces, ellos se entienden neutralizados. Y entonces, cuando llega el momento de preguntarse si se podrá dictar una reforma constitucional que autorice un plebiscito, aunque la Constitución, el texto, y yo le pido a los telespectadores que vayan y lo lean el artículo 15, constaten que está en el capítulo 2, y después vayan a leer el artículo 27 y vean cómo se modifica el artículo 2 según el capítulo 2, según el artículo 127. Entonces, aunque la Constitución permita una salida, si esa salida no es neutralizada, es excluida de antemano. Y eso es lo que pasó aquí. Es una especie de autocensura. Es una especie de autolimitación. Ya la limitación no está en el derecho. Aunque no esté en el derecho, la limitación se asume. Es como yo cuando joven leí La cabaña del tío Tom, ¿no? Un esclavo que se había enamorado de sus cadenas.